En la anterior clase habíamos empezado la descripción de las bacterias. Hemos dicho que toda esta tablita la vamos a llevar en este semestre de bacteriología. Son las bacterias que se tiñen con la tinción de Gram, que es la más importante, que la van a ver ustedes en el laboratorio. ¿Ya? Pero antes de eso estamos, ¿no es cierto?, haciendo la introducción de los fundamentos teóricos para que ustedes al laboratorio ya vayan con alguna idea de lo que se va a avanzar. La anterior clase habíamos visto, o sea, hemos empezado la descripción con los gram positivos, específicamente con cocos gram positivos. La anterior clase hemos visto el género Staphylococcus, con sus especies Streptococcus, que es Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus saprophyticus y otras más que existen, pero esas tres son de importancia médica. Hemos visto de cada uno de esos qué enfermedades producen, por qué las estudian ustedes acá en medicina. Y se ha visto que cada una de esas enfermedades ustedes las conocen, las han visto alguna vez en su vida, ¿ya? Hoy vamos a estudiar a este otro coco gram positivo, que son el género Streptococcus, ¿ya? Género Streptococcus. Pertenecen a la familia Streptococcaceae. La familia es Streptococcaceae, el género es Streptococcus. Y las especies son más de 20, pero nosotros vamos a estudiar las que tienen importancia médica. Uno de los más importantes es el Streptococcus pyogenes. Otro es el Streptococcus agalactiae. Otro es los Streptococcus del grupo Viridans. Otros son los Streptococcus pneumoniae. Y también dentro de este grupo se presenta otro género que son los enterococcus. ¿Ya? Estos son los que vamos a ver ahora. ¿Qué es lo que vamos a ver de estos microorganismos, de estas especies? Vamos a ver qué enfermedades producen. Primero sus generalidades, su morfología, sus características generales. Segundo, qué enfermedades producen. ¿Cómo es la epidemiología de estas enfermedades? Cómo realizar el tratamiento y cómo realizar la prevención y control de estas enfermedades. Y algo vamos a describir cómo ustedes deben pedir los análisis en el laboratorio. Eso más lo vamos a ver en la parte práctica. Bueno, entonces esta parte de aquí vamos a estudiar hoy. La próxima clase empezamos con bacilos gram positivos. Vamos a ver el género Corynebacterium, Listeria, vamos a ver Bacillus, vamos a ver Clostridium, todos estos microorganismos que son bacilos gram positivos, y ahí pasamos recién a los gram negativos. Bueno, ahí tenemos al género Streptococcus, ya dijimos que vamos a ver su morfología, su tinción y las 5 especies más importantes, ¿no? Vamos a ver más ampliamente al Streptococcus pyogenes, vamos a ver su acción patógena, debido a qué produce las enfermedades que la mayoría conocemos, gracias a toxinas y fermentos que producen, cuadros clínicos que son supurados, no supurados, y generalmente estos cocos son coquitos que se agrupan en cadenas. Es de ahí que su nombre viene del latín strepto,
que quiere decir cadena. En cambio, estáfilo, ¿qué quiere decir? Racimos. O sea, que generalmente cuando nosotros vemos coquitos que se agrupan en racimos podemos pensar que sea un estafilococo, pero hay que hacer un montón de pruebas en el laboratorio para poder identificar a la bacteria. Estas bacterias, casi todas, se presentan como coquitos, así redonditos, y que se agrupan así en cadenitas, ¿ya? Por eso son estreptococos, a excepción de este Streptococcus pneumoniae, que se llama también neumococo. Su otro nombre es neumococo. Lo pueden decir Streptococcus pneumoniae o neumococo. Que su morfología no son tan redonditos, son más alargaditos. Son pocos gram positivos, así más alargaditos, en grupos de A2, o sea, son diplococos, y que presentan una cápsula de polisacáridos. O sea, esa es la diferencia en la morfología. Todos son cocos gram positivos, vuelvo a repetir. Todos son cocos gram positivos. Unos se presentan así en cadenas, todos son redonditos, se presentan en cadenas, pero este Streptococcus pneumoniae o neumococo, como ustedes pueden ver, se agrupan en grupos de A2, diplococos, y no son redonditos, son medio alargaditos. ¿Ya? Bueno, esta clasificación, chicos, es importante, este cuadrito. Como hemos dicho que vamos a estudiar a los estreptococos, tenemos el Piógenes, el Agalactia, el neumococo, del grupo Viridans, enterococos y otras especies. Ese es el nombre general, pero hay también otros investigadores que los han estudiado a estas bacterias, tomando en cuenta otras características, como por ejemplo, Rebecca Lancefield, una investigadora, los ha estudiado a los estreptococos tomando en cuenta un antígeno que tienen en su pared celular y los ha diferenciado con las letras del alfabeto en mayúscula. Así, por ejemplo, al estreptococo Piógenes lo ha llamado estreptococos del grupo A, a la Galactia estreptococos del grupo B, a los enterococos del grupo D y a otras especies de los grupos C y G. El neumococo y los del grupo Viridans no tiene ese antígeno que estudió Rebecca Lancefield, o sea, no tienen clasificación dentro de Lancefield. Es por eso que en algunos libros ustedes van a ver, no como estreptococo Piógenes, pueden ver ahí el estreptococo del grupo A de Lancefield. Entonces se refiere al estreptococo Piógenes. ¿Queda claro, chicos? Sí, doctor. Ya. Otra clasificación que también hay en los libros es de acuerdo a la hemólisis. ¿Todo el mundo sabe qué quiere decir hemólisis? ¿Hemo qué quiere decir? Sangre. Sangre, ¿no? La hematología, por ejemplo, es el estudio de las células sanguíneas, ¿no? La sangre. Y lisis, destrucción, ¿no? Entonces, ¿qué será la hemólisis? La destrucción de los glóbulos rojos de la sangre, ¿ya? Entonces, ustedes saben que en bacteriología hay un medio de cultivo muy importante que se llama agar sangre. Lo van a conocer en el laboratorio. Por eso es que a ustedes se les va a pedir que donen sangre para preparar el agar sangre y puedan hacer sus prácticas, ¿ya? Ustedes tienen 5 a 6 litros de sangre, ¿no es cierto? Tenemos. Entonces, no nos afecta que nos saquen 5 a 10 ml para preparar un agar sangre y practicar, ¿no? O sea, lo reponen rápidamente. Es para eso. El agar sangre es un medio rico que tiene muchos nutrientes para que crezcan las bacterias in vitro, en el laboratorio. Se lo usa mucho en el laboratorio para el crecimiento de las bacterias. Y en este medio se puede ver la hemólisis.
la destrucción que producen las toxinas de las bacterias que crecen del agar sangre, de los eritrocitos del agar sangre. ¿Me dejo entender, chicos? A ver, la del último, ¿me entendió, hijita? La del último de esta fila, ¿me entendió? ¿Qué he dicho? A ver. No, lo que acabo de decir. ¿A qué sirve el agar sangre? Pero si grito yo, hablo fuerte, ¿no me escucha? Ay, ¿no me escuchan los del último? Señorita, usted de negro, ¿me escucha? Ya no sé cómo más gritar, me iré a comprar un micrófono entonces. Porque hablo fuerte, ¿o no? Realmente me esfuerzo yo para que todos me oigan, ¿no? Pero, a ver, vuelvo a repetir. El agar sangre es un medio de cultivo que se utiliza mucho en el laboratorio, pero mucho también es de que atiendan. ¿Por qué? Porque tiene glóbulos rojos. Entonces, la bacteria, estas que crecen aquí son colonias de bacterias. Producen unas toxinas que se llaman hemolicinas, que destruyen los glóbulos rojos del agar sangre, in vitro. Y también cuando ingresan a nuestro organismo destruyen nuestros glóbulos rojos, ¿ya? Pero aquí estamos hablando del laboratorio para identificar a estas bacterias. Entonces, cuando la bacteria produce unas hemolicinas que destruyen totalmente los glóbulos rojos del agar sangre, producen una hemólisis total. Fíjense, hay una zona clara aquí alrededor de donde crece la colonia, ¿lo ven? Esa zona clara es porque hay eritrocitos destruidos. Totalmente, por eso se ve bien clarito alrededor de la colonia. Entonces, cuando producen esa hemólisis total, se llama hemólisis beta. Y a los estreptococos que producen hemólisis beta, que son el Piógenes y el Agalactiae, se los ha llamado estreptococos beta hemolíticos, porque tienen toxinas que destruyen totalmente los glóbulos rojos del agar sangre alrededor de donde crecen. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. En cambio, ¿qué quiere decir hemólisis alfa? Son letras del alfabeto griego. Hemólisis alfa significa que la bacteria crece, pero no destruye totalmente los glóbulos rojos. Por eso alrededor de la colonia se ve una zona más, no tan clarita, media verdosa, ¿no? O sea, parcialmente es la destrucción de los glóbulos rojos. Entonces, a las bacterias que producen una hemólisis parcial, como el Streptococcus viridans y el Streptococcus pneumoniae, se los llama alfa hemolíticos. Y esa es la clasificación tomando en cuenta la hemólisis. Que el Streptococcus Piógenes y el Agalactiae son beta hemolíticos, el neumococo y viridans son alfa hemolíticos, los enterococos tienen hemólisis alfa, beta y gamma. ¿Qué significa gamma? Que no producen hemólisis. Algunas especies, algunas cepas no producen hemólisis. ¿Ya? Eso es gamma. Beta, hemólisis total. Alfa, hemólisis parcial. Y gamma, sin hemólisis. ¿Está claro? Sí. Porque ustedes van a leer en los libros y van a decir, es una faringitis producida por un estreptococo beta hemolítico. ¿Quién es el estreptococo beta hemolítico que produce faringitis? Es el Piógenes. ¿Ya? Pero algunos libros no van a decir el estreptococo Piógenes, van a decir el estreptococo beta hemolítico, o si no van a decir el estreptococo del grupo A de Lancet-Vienne. ¿Ya? Para que ustedes sepan de dónde viene la clasificación de estos estreptococos. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? ¿Está claro? Bueno,
Estos son los estreptococos entonces que vamos a estudiar. Vamos a empezar por este que es uno de los más importantes, que es el estreptococo piógenes beta hemolítico, grupo A de Lancefiel. ¿Ya? Grupo A de Lancefiel. Son estreptococos, gran positivos, se agrupan así en cadenitas, son beta hemolíticos, ya saben qué quiere decir beta hemolíticos, son portadores, o sea, hay el 5 a 10% de las personas tienen estreptococo piógenes en la mucosa nasal y en la mucosa faríngea. 5 a 10, y aquí somos 100. 5 a 10 personas, si nos hacen un hisopado de nariz, va a crecer estreptococo piógenes y no nos está produciendo ninguna patología. Somos portadores solamente. Pero si vamos, por ejemplo, a un hospital y no usamos barbijo y estornudamos encima de un paciente inmunodeprimido, ese paciente puede que se enferme porque no tiene buenas defensas. Nosotros, inmunocompetentes, podemos vivir libremente con un estreptococo piógenes en la nariz, no hay problema. ¿Está claro eso? ¿Chicos? Ya. Entonces, este estreptococo piógenes produce las enfermedades que vamos a citar a continuación gracias a que produce enzimas o fermentos como la estreptoquinasa, estreptodornasa, hialuronidasas, estearasas. Produce toxinas como la estreptolicina O y S. Produce una toxina que da lugar a una enfermedad llamada escarlatina. ¿Han escuchado hablar de la escarlatina? Bueno, de ahora en adelante van a escuchar qué es la escarlatina. Es una enfermedad exantemática. Ya saben lo que es exantema, ¿no? Sí. Les he dicho en la anterior clase. ¿Qué es un exantema, chicos? Es un salpullido. Ya no van a decir salpullido, van a decir exantema. Son unos puntitos que aparecen en la piel, ¿no? Enfermedades exantemáticas son, por ejemplo, el sarampión, la rubéola, el dengue, porque a veces el dengue aparece con exantema, ¿no es cierto? ¿Les ha dado dengue alguna vez? Sí. ¿Y les ha aparecido unos puntitos rojos que les picaba? Sí. Eso es un exantema. La escarlatina es una enfermedad también que produce exantema, debido a una toxina llamada toxina eritrogénica, ¿ya? Y además estas bacterias tienen cápsula, por lo tanto tienen acción antifagocitaria. Evita que los macrófagos vengan a fagocitarlos, siendo ese un mecanismo de defensa. Nunca se olviden que bacteria que ustedes lean en un libro que tiene cápsula es una bacteria que está protegida, ¿no? Vienen nuestras defensas, los macrófagos. La función de la cápsula es ser antifagocitaria. ¿Qué quiere decir eso? Evita la fagocitosis, ¿no? Que de los macrófagos, que son nuestras defensas. Entonces, gracias a esas toxinas, fermentos y a esa cápsula, produce una serie de cuadros clínicos que vamos a citar a continuación. Esa bacteria puede ingresar a la piel y producir infecciones cutáneas, como los forúnculos, también producen los abscesos, puede llegar a los pulmones, producir neumonía, a la faringe, producir faringitis, al corazón, producir endocarditis, pueden producir una serie de infecciones que vamos a citar a continuación. Los hemos dividido todas estas enfermedades en dos tipos: los procesos supurados y los no supurados. ¿Qué quiere decir supurado? Me va a decir, joven, el último de allá. Producidas por la presencia de la bacteria. ¿Qué quiere decir proceso supurado? Enfermedad producida por la toxina de la bacteria. No. ¿Qué quiere decir proceso supurado? ¿Quién me puede decir?
¿Moco? ¿Qué es supuración, chicos? La herida supura, dicen, ¿no es cierto? Produce pus. Pus, ¿saben lo que es pus o tampoco? Ay, ya no sé cómo explicarlo. Cuando hay pus, quiere decir que hay infección. ¿Ya? Una herida tiene pus, hay infección. Un esputo con pus es una infección bacteriana. ¿Ya? Entonces, proceso supurado quiere decir que produce pus. Pus, así miren, se infectan. Pus, eso es pus. Y proceso no supurado es que no produce pus. Y el Streptococcus pyogenes produce infecciones con pus y sin pus. ¿Cuáles son los procesos supurados? O sea, imagínense ya, supurados producen pus. ¿Pero dónde producen pus? Depende. Hay cuadros inespecíficos y específicos. ¿Saben la diferencia entre inespecífico y específico? ¿Sabe usted? ¿Quién me puede decir la diferencia entre inespecífico y específico? Específico puede ser característica única de la enfermedad. Específico quiere decir, por ejemplo, esa computadora es específicamente mía. O sea, es solo mía, no es de ustedes. Inespecífico es algo que puede ser de varias personas, no es específicamente de uno. ¿Se entiende? Chicos, yo no he venido a enseñarles aquí castellano, ¿no? Pero si no saben lo que es la diferencia entre específico e inespecífico, no van a entender las enfermedades. Por ejemplo, cuadro inespecífico, ¿qué quiere decir? Que no solamente el Streptococcus pyogenes produce. Y cuadro específico quiere decir que es específicamente del Streptococcus pyogenes. Cuando ustedes escuchen hablar de erisipela, de escarlatina, solamente es el Streptococcus pyogenes. ¿Está claro? ¿Sí? Yo podría venir y decirle, aquí se divide en cuadros supurados, no supurados. Los supurados son inespecíficos y específicos. Y ustedes anotan y anotan y no saben ni qué anotan. Porque he visto que no saben ni los términos de las... Entonces, ahora ya saben que los supurados producen pus. Los inespecíficos pueden ser producidos también por otras bacterias. En cambio, los específicos son producidos solo por Streptococcus pyogenes, que son la erisipela y la escarlatina. Vamos a describir estas enfermedades, vamos a mostrar fotos en qué consisten. Solamente quiero que sepan qué enfermedades producen. En el caso de los inespecíficos, vamos a ir desde lo más superficial, que es la piel, hasta lo más profundo, que es la sangre, una infección más grave. En la piel produce igual que el Staphylococcus aureus, casi las mismas infecciones que hemos visto en la anterior clase. El impétigo, ya saben qué es el impétigo, ¿no? Chicos, ¿qué es el impétigo? A ver, ¿qué se imagina? ¿Ah? Es infección periorificial en los niños, alrededor de la boca, de la nariz, de los ojos. Si hemos avanzado en la anterior clase, ¿no? Eso es el impétigo, zonas costrosas, purulentas, eritematosas, que es por la falta de higiene de los niños. También el Streptococcus pyogenes produce esas afecciones. La piodermitis son pus en las heridas, ¿no? También produce forúnculos, abscesos, también produce el Streptococcus pyogenes, igual que el Staphylococcus aureus. Más común cuando ustedes vean pus es el Staphylococcus aureus que el Streptococcus pyogenes. En cambio, más adentro, en las mucosas, puede producir faringitis, otitis, sinusitis, abscesos. De esas infecciones, ¿cuál es la más importante, la más común, podemos decir? Faringitis. ¿Qué es una faringitis? Todos, yo creo que alguna vez hemos sufrido faringitis en la vida. Y a veces es una inflamación e infección de la faringe. ¿Cómo sabemos que tenemos faringitis? ¿Cómo va a ir el paciente cuando tiene una faringitis?
Dolor, me duele la garganta, dicen, ¿no? Pero ese dolor de la garganta se llama, ¿qué se llama? Odinofagia. Paciente con odinofagia. Me duele la garganta. Ustedes no van a anotar paciente en la historia clínica. Cuidado que anoten paciente con dolor de garganta. No. Paciente con odinofagia. Dolor al tragar, me dice, hasta pasar mi saliva me duele. Paciente con disfagia. ¿Qué es disfagia? Dificultad para tragar. Dificultad para tragar. No puedo tragar, disfagia, por esa inflamación que hay en la faringe. Faringe eritematosa, ¿qué significa? Está enrojecido. Roja, no se olviden, eritematoso es rojo, color rojo. Faringe edematosa, Inflamada. inflamada, hinchada, ¿no? Y que tiene, y purulenta. Pus. ¿Qué significa? Con presencia de puntos blancos de pus. Esto es típico de un paciente con faringitis estreptocócica. Chicos, las infecciones respiratorias, como ser faringitis, neumonías, bronquitis, la mayoría son producidas por virus. Adenovirus, coronavirus, virus influenza, parainfluenza, la mayoría son virus. Pero la faringitis estreptocócica es común, producida por el Streptococcus pyogenes. Pero la diferencia entre una faringitis viral y una faringitis estreptocócica es justamente esto. Los puntos blancos de pus. Ah, me olvidé aquí. Ambas presentan adenopatías. ¿Qué son adenopatías? Inflamación de los ganglios. Muy bien, inflamación de los ganglios. Sabemos que tenemos ganglios, ¿no es cierto? Y el médico lo primero que hace es palpar los ganglios. Si hay aumento de tamaño de los ganglios cercanos a la infección, en este caso los cervicales, hay una infección, ¿no? Hay adenopatías. Si la infección es genital, son los ganglios inguinales que se inflaman, ¿no? O los ganglios, si la infección es aquí por el tórax, son los ganglios axilares, ¿no es cierto? Bueno, entonces, eso se llama adenopatías. ¿Ustedes alguna vez tienen disfagia, odinofagia, fiebre? A veces fiebre, también fiebre, ¿no? Y van a la farmacia. ¿Y qué les dan? ¿Qué les dicen? Ibuprofeno. Ibuprofeno, pero ¿qué más? Amoxicilina, ¿no? Amoxicilina, ¿está bien? Si la mayoría son producidas por virus. Entonces, ¿por qué estamos dando antibiótico? No sé nada. El médico es el que tiene que revisar la garganta y ver si hay puntos blancos de pus. Si hay puntos blancos de pus al revisar la garganta, va a sospechar de una faringitis estreptocócica, de una faringitis purulenta. Ahí debe pedir un hisopado faríngeo. El laboratorio va a sacar muestra de aquí, va a cultivar y tiene que crecer un estreptococo beta hemolítico grupo A de Lancefiel que se llama Streptococcus pyogenes, y recién ahí dar antibióticos, chicos. Pero una faringitis viral, ¿para qué? Estamos haciendo mal uso de antibióticos. Entonces, esa es una de las principales patologías del Streptococcus pyogenes a nivel de mucosas. Por la vecindad de la faringe con el oído puede producir otitis. Inflamación del oído. Por la vecindad con los senos paranasales y frontales puede producir sinusitis. Todo el mundo sabe qué es sinusitis, ¿no? Y se llenan de pus los senos frontales y los senos paranasales por la vecindad que hay una faringitis. Y también puede producir abscesos, o sea, los forúnculos, igual que el Staphylococcus aureus.
A nivel de vísceras, produce infecciones más graves. Por ejemplo, el Streptococcus pneumoniae o neumococo produce eso. Una de las principales patologías que produce es la meningitis. Pero el Streptococcus pyogenes también produce meningitis. También puede ir al corazón y producir endocarditis. Pero la infección más grave que produce es a nivel generalizado. Sepsis, ustedes saben que es una infección a nivel generalizado en sangre, ¿no es cierto? Sepsis puerperal. ¿Qué significa sepsis puerperal? Después del parto. Después del parto, muy bien. El puerperio es un periodo después del parto, inmediatamente después del parto. ¿Y por qué será que esa mujer que ha tenido hijo por parto se infecta y después se muere por sepsis? ¿Qué pasaría? ¿Cuál fue la causa? Bueno, bajas defensas, pero además hemos utilizado una Materiales. mala Práctica. higiene, asepsia. Hemos contaminado ese útero de la mujer con instrumentos que no estaban estériles, estaban con Streptococcus pyogenes. Muy a menudo sucede eso en los abortos clandestinos, ya que da la sepsis puerperal, ¿ya? Entonces, estas son las infecciones donde está involucrado, purulentas, donde está involucrado el Streptococcus pyogenes. Estos otros procesos no supurados, que no producen pus, son una consecuencia de estos que no se curan, sobre todo una faringitis. Si va un niño a un médico con una faringitis purulenta y el laboratorio le dice es un Streptococcus pyogenes y el médico no hace el tratamiento adecuado, ¿con qué debería hacer el tratamiento de una meningitis purulenta? Para eliminar el estreptococo de la faringe. Con antibiótico. ¿Cuál es el antibiótico de elección para Streptococcus pyogenes? Aquí se van a sorprender. 100% sensible a la penicilina. Para las otras bacterias ya la penicilina no sirve, pero para esta todavía es sensible y se utiliza la penicilina. Es más, el laboratorio no hace antibiograma de un Streptococcus pyogenes para obligarle al médico que utilice todavía penicilina porque todavía es sensible esa bacteria a la penicilina. ¿Me entienden? Es el antibiótico primero, pero todavía la bacteria es noble y se destruye frente a la penicilina. Entonces, si el laboratorio le informa al médico, a ustedes, ese niño tiene una faringitis estreptocócica, deben hacer tratamiento con penicilina, ¿no? Penicilina benzatínica, una cada 15 días durante 3 meses, depende del esquema de tratamiento. ¿Para qué? Para evitar que esa bacteria vaya y produzca estos procesos que son más graves a la larga. Por ejemplo, una fiebre reumática, una endocarditis, que se debe a una reacción exudativa y proliferativa del tejido del corazón y de las articulaciones. La puerta de entrada fue la faringe, se fue al corazón, se fue a los riñones y produjo glomerulonefritis aguda. ¿Ya? Por eso es importante determinar la presencia del Streptococcus pyogenes en una faringitis para que a la larga no se complique con una infección de tipo inmunológico que son la fiebre reumática, la endocarditis y la glomerulonefritis aguda. ¿Está claro, chicos? Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es la enfermedad de tipo inmunológico que se produce como consecuencia de una faringitis mal curada o no tratada? Fiebre reumática, endocarditis o glomerulonefritis aguda. ¿Ya? Hay niños que tienen estos son los procesos supurados que hablamos en la anterior tablita. ¿Qué es eso? Impétigo, ¿no? Alrededor de los orificios de la cara, de la nariz, de los ojos, y también puede aparecer en las piernitas, que son reacciones
inflamatorias, ¿no es cierto? El impétigo, por la falta de higiene que tienen los niños, se rascan y con la mano sucia llevan las bacterias de un lugar a otro, ¿no? Crece el estreptococo beta hemolítico de lance piel o estreptococo piógenes. También los forúnculos o abscesos, que son acumulaciones de pus, donde estaba involucrado el estafilococo aureus o también el estreptococo piógenes. Por eso son cuadros clínicos inespecíficos. Hasta que no se saque muestra purulenta de acá y se mande al laboratorio a hacer el análisis, ustedes no saben qué bacteria es. Si es estafilococo aureus o estreptococo piógenes. Este también es un absceso. Bueno, ya vimos los cuadros supurados a nivel de piel. Esta es una faringitis estreptocócica. Faringe eritematosa, edematosa, con puntos blancos de pus, ¿no? Eso va a producir disfagia o dinofagia. Hay que sacar un mire, edematosa, puntos blancos de pus. Hay que sacar un hisopado faríngeo, a mandar al laboratorio y que crezca y se identifique a un estreptococo piógenes para iniciar tratamiento con penicilina, para evitar que la fiebre reumática, glomerulonefritis y la endocarditis, que son graves. Como les decía, la mayoría de las infecciones respiratorias son producidas por virus, pero cuando producen las bacterias hay que dar antibiótico, pero eso debe estar documentado por el laboratorio. No es yendo a una farmacia y que me den amoxicilina sin necesidad. Puede ser un virus. La amoxicilina, ustedes ya saben que mata a cualquier bacteria. Cualquier antibiótico no dice esta es buena, esta es mala. Destruye todo, nuestra microbiota, las buenas, las malas, y empeora el cuadro. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos las faringitis estreptocócicas con puntos blancos de pus. Son faringitis purulentas. Cuando ustedes sean médicos, directamente van a hacer abrir la boca. Ya pueden ustedes, cuando su mamá, su papá, su vecino, su amigo les dicen, duele la garganta. A ver, abrir. Si ven esto, es una faringitis estreptocócica. Entonces el laboratorio va a sacar estas placas blancas, va a cultivar en agar sangre y va a crecer esa bacteria beta hemolítica y les va a informar estreptococo piógenes. Y el tratamiento es con penicilina. ¿Ya? Entonces, este es el exantema que produce la escarlatina. ¿Ya? Estos son los dos cuadros específicos que dijimos, con las dos es. Erisipela y escarlatina. Ustedes me han dicho que nunca han escuchado hablar de escarlatina. Bueno, la escarlatina, les voy a mostrar en otra foto. Esto es la erisipela. ¿Han escuchado hablar de erisipela? ¿Nunca han visto una pierna así? Sí, sí. Esta es una pierna normal, esta es con erisipela. En la erisipela es una enfermedad exclusiva, específica del estreptococo piógenes, donde se presenta la tríada de Celso. ¿Qué hay en la tríada de Celso? La tetrada de Dolor, calor, esta pierna va a tener dolor, calor, rubor, eritematosa, edema. Fíjense, está igual, es del mismo paciente. Su pierna con erisipela y la otra sana. Entonces, yo no me voy a olvidar, ¿no?, las anécdotas que yo. El año pasado yo me fracturé el pie, el tobillo. Bueno, y estuve pues en silla de ruedas y iba a hacer mi fisioterapia al fisioterapeuta, ¿no? Ahí a la caja petrolera iba. Y me llevaban en silla de ruedas porque yo no podía andar. Y ya me sacaron el yeso, me operaron, ¿no? Me operaron, me pusieron, yo uso placa, tornillos en mi pie. Por eso es que no puedo usar tacos ni nada porque me caigo. Bueno, y iba yo a hacer mi fisioterapia, me llevaban en silla de ruedas. Y mi pie estaba pues así. Y hay un señor
Ahí me decían, mira, erisipela. Una persona así de la calle. Ni siquiera era estudiante de medicina, nada. Yo veía mi pierna erisipela. Estaba pues así hinchada, roja, ¿no? ¿Cómo sabe? Pero no era erisipela, era tratamiento post-fractura, ¿no? La erisipela tiene que haber una heridita por donde ingresó la bacteria, porque es purulenta, hay pus aquí adentro, ¿no? Hay pus aquí adentro. Entonces, el diagnóstico, chicos, no es laboratorial. Así como ese señor dijo, es erisipela, ustedes también clínicamente, rubor, calor, dolor, pueden identificar una erisipela, sin necesidad de pedir análisis, ¿ya? Tienen los bordes bien definidos. Aquí creo que hay otra foto mejor. Fíjense, los bordes bien definido la parte sana de la parte con infección. Fíjense en la cara. Es zona brillosa, eritematosa, con bordes bien definidos. Miren, bien definidos. Así es la erisipela. Y esta es la escarlatina. Esa es la escarlatina. Eso es un exantema. Muchas veces así han debido tener en el dengue, ¿no? El sarampión. Son enfermedades exantemáticas. Esto es difícil distinguir entre un sarampión y una... Hay que ver los antecedentes epidemiológicos de la infección para poder definir. Pero esto es un exantema. ¿Todo el mundo sabe lo que es exantema? Escarlatina. ¿Quién produce esto? El Streptococcus pyogenes. La enfermedad se llama escarlatina. El signo clínico se llama exantema. ¿Les queda claro lo que es exantema? Exantema no es el nombre de una enfermedad. Exantema es el signo clínico de una enfermedad. ¿Ya? La escarlatina es así, la escarlatina, ¿no? Es una enfermedad exantemática. ¿Qué quiere decir? Que se presenta con exantema. El dengue es una enfermedad exantemática, también presenta exantema. La rubéola es una enfermedad exantemática, presenta exantema, ¿no? ¿Ya está claro lo que quiere decir enfermedad exantemática, chicos? Ya. ¿Quién produce esa erupción eritemapapulosa? El Streptococcus pyogenes. ¿Pero qué cosa del Streptococcus pyogenes? Su toxina llamada toxina eritrogénica. Lo dijimos al inicio. La toxina eritrogénica del Streptococcus pyogenes produce la escarlatina, ¿no? Esto es escarlatina y esto, fíjense, es erisipela, ¿no? Con bordes bien definidos, zona brillosa, eritematosa, edematosa, con calor, caliente. Bueno, ya hemos dicho todas estas enfermedades purulentas, inespecíficas y específicas que producen a la larga, si no hay cura, esos cuadros clínicos que son los no supurados, que vendría a ser la glomerulonefritis aguda y la endocarditis y fiebre reumática, ¿no? Donde la puerta de entrada, vuelvo a repetir, son las faringitis mal curadas o no tratadas, que se van y producen sus autocomplejos y producen estas enfermedades no supuradas. Vuelvo a repetir, ¿cuál es el tratamiento para el Streptococcus pyogenes? Penicilina. 100% sensible a penicilina. Ahora, ya si el paciente es alérgico a la penicilina, hay que buscar otros antibióticos que no sean los beta-lactamas, como por ejemplo los macrólidos, eritromicina, roxitromicina, citromicina, claritromicina, o también pueden ser cefaloporinas de tercera, cefotaxima, ceftriaxona, cefoperazona, ceftazidima, o la rifampicina o los glicopéptidos en muy raras oportunidades porque es bien tóxico. La vancomicina, teicoplamina, ¿no? Entonces, antibiótico de elección para el Streptococcus pyogenes es
penicilina. Bueno, hemos visto Streptococcus aureus. Vamos a seguir con Streptococcus agalactiae. Chicos, el Streptococcus agalactiae es del grupo B del Ansefiel y es beta hemolítico, ¿no? ¿Por qué es importante esta bacteria? Se encuentra como microbiota esta bacteria, donde puede estar en el intestino, pero sobre todo, algunas mujeres tienen en la vagina, un porcentaje de mujeres tienen en la vagina como microbiota. Entonces, ¿qué va a suceder si en la vagina hay esta bacteria? Cuando esta mujer se embaraza, cuando se embaraza la mujer y ese niño, ese bebé, nace por el canal del parto, pasa por el canal del parto que está con Streptococcus agalactiae, aspira esas secreciones con Streptococcus agalactiae, se va hacia los pulmones, hacia las meninges y se producen infecciones neonatales. ¿Qué es neonatal, joven? El de azul, ¿qué es infección neonatal? ¿Sabe? No, el joven. ¿Qué es infección neonatal? Cuando nace el bebé y aspira Ya, pero ¿qué significa neonato? Recién nacido. ¿Hasta qué edad es un neonato? Hasta los 28 días, chicos. Ya, hasta los 28 días se dice que es un neonato. O sea, un pediatra neonatólogo es solamente pediatra para recién nacidos. ¿Ya? Hasta los 28 días. Entonces, ese niño va a aspirar esas secreciones vaginales de la madre y van a ir hacia sus meninges y producir meningitis neonatal, que se puede hacer sepsis, una infección generalizada. ¿Debido a qué? Porque esa madre estaba colonizada con Streptococcus agalactiae. ¿Qué habría que hacer para evitar estas infecciones? En los controles prenatales de la madre, el médico debería pedir un estudio de secreción vaginal con búsqueda de Streptococcus agalactiae. Y si da positivo, hacer un tratamiento, si se puede, para esa madre, y en lo posible que no nazca por parto, Cesárea. sino cesárea, ¿no es cierto? Bueno, esas infecciones neonatales, chicos, pueden ser de comienzo precoz y de comienzo tardío. ¿Qué significa de comienzo precoz y tardío? ¿Cuál es la diferencia? El tiempo. Precoz significa los primeros 5 días de vida del bebé se presenta la enfermedad. Y tardío puede ser desde los 10 días hasta los 3 meses. Cuando es precoz, es cuando la madre, la fuente de infección está en la madre, al pasar por el canal del parto. ¿Ya? La madre. Es más grave porque el niño es recién nacido, está inmunodeprimido, tiene una letalidad del 50%. ¿Ya? En cambio, cuando es de comienzo tardío, ese niño nació bien, no nació infectado de la madre, sino que lo pusieron en una incubadora al lado de otro niño infectado. Y el médico, la enfermera, no se lavan las manos y vienen y agarran a un niño y llevan las bacterias al otro. Entonces es una infección intrahospitalaria. ¿Saben lo que es una infección intrahospitalaria? La que la adquiere en el hospital. No tenía cuando ingresó al hospital, pero la adquirió por falta de normas de bioseguridad, generalmente del personal de salud. ¿Ya? Tiene una letalidad del 10 al 20%. A ver, ustedes que estudian estadística, bioestadística con Leaños, ¿qué es tasa de letalidad? Eso, tasa de letalidad es el riesgo a morir, ¿no? O sea, de 100 que se enferman, 50 se mueren. De 100 que se enferman con este comienzo tardío, solamente 10 a 20% se mueren. ¿Ya? Es el riesgo a morir. ¿Ya?
Entonces, esta es una infección generalmente intrahospitalaria. Bueno, la meningitis neonatal, que puede hacerse sepsis neonatal. Ese es el Streptococcus agalacti. Ya hemos visto Diógenes y agalacti. Ahora vamos a ver los estreptococos del grupo D. Estos son los estreptococos del grupo D, llamados actualmente enterococos. Chicos, ¿qué quiere decir entero? Intestino. Intestino, o sea, son cocos que viven en todo el mundo en nuestro intestino. ¿Cuáles son? Enterococos fecalis, enterococos faecium, enterococos avium. O sea, son microbiota intestinal, también pueden haber en menor cantidad en la boca y en la piel, pero sobre todo viven en el intestino. Cuando llegan a otros órganos donde no son microbiota, no son normales, pueden llegar a producir infección, como por ejemplo, ¿dónde? Al aparato urinario. Si llegan al aparato urinario, por proximidad del intestino, pueden llegar a producir una infección urinaria en las mujeres, ¿no? Pueden llegar a producir sepsis, pueden llegar a producir endocarditis, meningitis. ¿Qué es lo que no pueden llegar a producir? ¿Qué es lo que no pueden llegar a producir? Piensen. ¿Cuál? Faringitis. No, faringitis se puede llegar a producir. Cualquier infección donde no son normales. ¿Ah? No, está bien. ¿Qué es lo que no pueden producir estas bacterias? Eso, infecciones intestinales. ¿Por qué? Porque ahí viven normalmente, pues chicos, todos tenemos enterococos en el intestino. No podemos nunca tener diarrea por un enterococo, porque todos tenemos normalmente en el intestino, si no viviéramos pues con diarrea, ¿no? Piensen, chicos, cuando se les pregunta, ¿ya? Entonces, cualquier lugar menos intestino. Barbijo. Sí, tiene que estar barbijo. Barbijo, barbijo. ¿Quién está tosiendo? Está contagiando al rey. Barbijo, barbijo. Póngase. A ver, estreptococos del grupo Viridans. Este grupo Viridans es un grupo grande. Está el Streptococcus mutans, el Streptococcus minutissimum. Existen varios del grupo Viridans. La mayoría son flora normal de la boca. Si ahorita nos hacen un hisopado de la boca, la lengua, van a crecer los Streptococcus viridans. ¿Ya? Se encuentra en la faringe, en la mucosa bucal, en la lengua. Lo que sí no se encuentran es en lugares totalmente estériles. Ya saben que en nuestro organismo hay lugares que no debe existir ninguna bacteria, ¿no es cierto? Sí. Como que, por ejemplo, la sangre, el endocardio, el pulmón, las meninges, ¿no? No debe existir ninguna bacteria. Y cuando estas bacterias llegan a ese lugar, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos, pueden producir esas enfermedades. Sobre todo hay uno que ustedes ya lo conocen, que es del grupo Viridans, que es el Streptococcus mutans. ¿Se acuerdan? Sí. Es un estreptococo que tiene glicocálix, que gracias a ese glicocálix, que es un elemento facultativo, se adhiere fuertemente al esmalte del diente y produce la caries dental, ¿no? Produce la caries dental, el Streptococcus mutans del grupo Viridans. Y por último tenemos al Streptococcus pneumoniae, que igual que el Diógenes es sumamente importante. ¿Qué se llama también? Neumococo. No son redonditos, fíjense, son alargaditos, en grupos de a dos y generalmente presentan cápsula. Fíjense,
son alargaditos, diflococos gram positivos. Estos son leucocitos, ¿ya? Pero estos son los neumococos. Son especiales. Cuando en el laboratorio vemos un esputo, un líquido cefalorraquídeo que presente esos diflococos gram positivos así encapsulados, vamos a pensar en un neumococo o Streptococcus pneumoniae. Este es un leucocito, chicos, polimorfo nuclear, ¿no? Sí. Son leucocitos polimorfonucleares. Este es mononuclear, un linfocito. Pero estas son las bacterias. Fíjense la diferencia de tamaño que existe, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las principales patologías del neumococo o Streptococcus pneumoniae? ¿Cuál será, chicos? Neumonía. La neumonía, basta su nombre, ¿no? Ya sabemos, la mayoría de las infecciones respiratorias, entre ellas la neumonía, son de origen viral. Muy bien. Pero dentro de las bacterianas, la más importante es producida por el Streptococcus pneumoniae. Las neumonías se clasifican en dos: neumonías de la comunidad y neumonías intrahospitalarias. ¿Cuál es la diferencia entre neumonía de la comunidad e intrahospitalaria? ¿Quién me puede decir? O sea, fuera del hospital. Si alguien le da aquí neumonía, ¿será neumonía intrahospitalaria o de la comunidad? De la comunidad. Quiere decir que se origina fuera del hospital, entre la comunidad, ¿ya? Y el neumococo es una de las bacterias más importantes productoras de neumonía de la comunidad. ¿Y cómo sabemos que un paciente tiene neumonía, chicos? ¿Cómo va a venir a su consultorio el paciente con neumonía? Tos. Doctor, tengo tos con expectoración. ¿Usted tiene tos con expectoración? ¿Expectoración? ¿No saben qué es expectoración? Producción de flema. Eso es expectoración. Sí. ¿Ya? Expectoración. Esputo. Ya no van a decir flema, van a decir esputo. ¿Esa palabra tampoco conocen? Sí, conocemos. Ya. Tos con expectoración, fiebre y dolor en punta de costado, o sea, bajo la costilla. Esta es la triada quiere decir tres, triada típica de una neumonía. Y el Streptococcus pneumoniae produce esta triada, tos con expectoración. Pero no todas las neumonías son con expectoración. Hay neumonías que son con tos seca, sobre todo las neumonías crónicas. El paciente tose y no bota flema. Esas son las neumonías atípicas, no son las típicas. ¿Está claro? El neumococo produce una neumonía típica, con la triada de la neumonía. ¿Está claro, chicos? Sí. Bueno, es una bacteria que hemos dicho que tiene cápsula. Por eso es acción antifagocitaria. Fácilmente vence a nuestros macrófagos. Ese polisacárido capsular es responsable de su virulencia. Entonces, es una bacteria que algunas personas tienen en la nariz como microbiota. Y en personas inmunodeprimidas puede esta bacteria de la nariz bajar por faringe, tráquea, bronquios hacia los pulmones y producir neumonía. Sobre todo cuando una paciente tiene alguna enfermedad respiratoria crónica. Por ejemplo, cuando tiene asma, cuando tiene un resfrío, cuando tiene una gripe mal curada, se complica con una neumonía bacteriana, ¿ya? Entonces, pacientes inmunodeprimidos por cualquier causa puede darles una neumonía por neumococo. Por ejemplo,
Ya saben lo que es un paciente inmunodeprimido, ¿no? Sí. Que tiene bajas defensas. Pero las bajas defensas, ¿por qué causa se producen, chicos? Mala alimentación. Primero, causa fisiológica. ¿Cuál es? Fisiológica, normal, que todo paciente normalmente es inmunodeprimido. La edad. Edades extremas de la vida. Un niño, un anciano son inmunodeprimidos. Por eso para la influenza están vacunando para influenza. Pero como no hay muchas vacunas, se prioriza a edades extremas de la vida, ancianos y niños. ¿Ya? Son inmunodeprimidos. Por causas fisiológicas. De por sí un anciano se vuelve inmunodeprimido. Y un niño también es inmunodeprimido. Poco a poco va desarrollando defensas. Ustedes son inmunocompetentes, ¿no? Pacientes que son inmunodeprimidos por alguna causa patológica, es decir, por una enfermedad, por ejemplo, ¿cuáles? Pacientes con VIH, pacientes con cáncer, pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, pacientes con lupus. Esos son pacientes inmunodeprimidos, son de riesgo de cualquier enfermedad, por causa patológica, significa por presencia de una enfermedad. Pero también puede haber inmunodepresión por causa tóxica, porque yo ingiero un tóxico. Alcohol, drogas, fumar, sobre todo las infecciones respiratorias. La nicotina es un excelente medio de cultivo para nuestro organismo. ¿Ya? Esas son las causas por las cuales se produce inmunodepresión. También pueden producir ciertos medicamentos inmunodepresión. Por ejemplo, si yo soy trasplantado, para que no rechace mi riñón, tengo que tomar corticoides. Y ese corticoide me produce inmunodepresión, ¿no? Si yo tengo cáncer, para destruir a las células malignas, tienen que darme quimioterápicos, tienen que hacerme una quimioterapia. Esas producen inmunodepresión. Los antibióticos a larga duración producen inmunodepresión. Eso es por causas terapéuticas. Me están haciendo tratamiento de una enfermedad y me están inmunodeprimiendo. Por eso todo es arma de doble filo. Entonces, a esos pacientes inmunodeprimidos de la rinofaringe, donde es normal, penetra hacia adentro y produce las neumonías intrahospitalarias. Pacientes inmunodeprimidos, ¿no? ¿Cuáles son las infecciones más importantes del neumococo? Ya dijimos, la neumonía del lóbulo del pulmón, neumonía lobar, ¿no? Desde aquí arriba se va hacia los alvéolos pulmonares, se produce un edema y se inicia el cuadro con la triada típica de la neumonía, que son tos con expectoración, dolor en punta de costado y empieza a producir un esputo, ¿no? También puede producir bronconeumonías, abscesos de pulmón, pleuresías, o sea, infección de la pleura con producción de pus. Pero también puede producir otras infecciones cerca a los pulmones, como por ejemplo sinusitis, otitis por contigüidad se dice, ¿no? Artritis, endocarditis y una patología sumamente importante es la meningitis. También produce meningitis, pero no meningitis neonatal como Streptococcus agalacti. Produce meningitis en pacientes ya mayorcitos y adultos jóvenes, ¿ya? ¿Cuál es la triada de la meningitis? ¿Cómo sabemos que un paciente tiene meningitis? No se olviden nunca. Lo más importante, rigidez de nuca o cuello, ¿no? Rigidez de nuca, yo más. Rigidez de nuca. El paciente viene con el cuello duro, no puede mover. ¿Ya? Viene. Y cefalea, le revienta la cabeza. Esa es la triada típica de una meningitis. Muchos se confunden. Yo les pregunto, ¿cuál es la triada de meningitis? Y me ponen de neumonía. ¿Cuál es la triada de neumonía? Y me ponen de meningitis. Como si no pensaran. De memoria nomás todo. ¿Cómo va a tener rigidez de nuca un paciente con neumonía?
Pero una es infección del sistema nervioso, la meningitis, no es del respiratorio, ¿no? Piensen bien. Entonces es causante de meningitis, donde la muestra que se saca es el líquido cefalorraquídeo, y ese líquido cefalorraquídeo, que normalmente debería ser en una persona normal, ¿qué color? Medio transparente. Transparente, como el agua. Aparece turbio por la presencia de bacterias y leucocitos. ¿Ya? Entonces no se olviden del neumococo, esas dos son las infecciones más importantes: neumonía y meningitis. Bueno, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer ante todas estas enfermedades, chicos, que producen todos estos estreptococos? Pedir un análisis bacteriológico, ¿no es cierto? Para saber qué bacteria es. Y entonces, si el paciente tiene faringitis, van a pedir un hisopado faríngeo. Si el paciente tiene sepsis, van a pedir un hemocultivo, la muestra va a ser sangre. Si el paciente tiene neumonía, van a pedir un cultivo de esputo. Si el paciente tiene meningitis, van a pedir un cultivo de líquido cefalorraquídeo. ¿Qué se va a hacer en el laboratorio? Un estudio bacteriológico, un análisis bacteriológico que dura 48 a 72 horas, que empieza con el examen directo, la tinción de Gram para ver las bacterias, el cultivo en agar sangre para ver el crecimiento de las colonias, si producen alfa hemólisis, beta hemólisis. Podremos identificar a la bacteria y después hacer su antibiograma. Es muy importante cuando ustedes pidan y le digan, a ver, paciente que llega con tos, ya ustedes pueden decir a sus parientes en su casa, el médico le pide cultivo de esputo. Nunca llevar la saliva. La saliva es de la boca. La infección no es en la boca, es en los pulmones. Entonces la muestra tiene que ir desde los pulmones. ¿Qué se llama esa muestra? Esputo o secreción bronquial. Esputo o secreción bronquial. La saliva no sirve, van a gastar en vano, ¿no? ¿Por qué? Porque van a crecer gérmenes pues de la microbiota bucal y no nos interesa eso, sino los que están produciendo la neumonía, los gérmenes que salen de aquí, no los que están aquí. ¿Se entiende eso? Eso tienen que explicar a sus pacientes. Lleve lo que bota, esa flema. No le digan esputo, porque igual que ustedes no van a saber qué es. Ahora, el tratamiento de las infecciones producidas por este neumococo, chicos, ya no es igual que el Diógenes. Quiero que diferencien eso bien. Ya hay resistencia hasta un 30% de resistencia a la penicilina. Ya hay MRSA. Ya saben qué es MRSA, ¿no? En el caso del estafilococo resistente a la penicilina, este es un estreptococo. Ya hay estreptococos resistentes a la penicilina. Entonces, ¿qué se usa? Otros antibióticos como eritromicina, cefotaxima, rifampicina, vancomicina. Bueno, y con eso hemos terminado. ¿Hay alguna pregunta respecto a este tema de estreptococos? Bueno, entonces yo pregunto. Dígame. Respecto a la triada de la neumonía, si hemos dicho que la mayoría son virales y pocas bacterianas, ¿cómo hay clínicamente para saber si es una neumonía viral o bacteriana? Ya saben que lo que hay que hacer es pedir un laboratorio, Sí. ¿no? Pero clínicamente, a ojo de buen cubero, las neumonías virales producen tos sin expectoración. Son tos secas, son neumonías más atípicas, Sí. ¿ya? En cambio, las bacterianas son tos con expectoración. Y esa flema verde, ¿no? Bueno, la morfología del género Streptococcus, ¿cuál es? ¿Qué es? Cocos. Y con la tinción de Gram se observa Gram positivo. Las especies del género Streptococcus, Diógenes, Viridan, neumonía. los
enterococos, que ahorita ya es otro género, no está dentro de los estreptococos. ¿Cuáles son las principales toxinas? Streptolicina, toxina eritrogénica. ¿Cuáles son las principales fermentos? Streptokinasa, streptodornasa, hialuronidasas. ¿Cuáles son los cuadros clínicos que produce el estreptococo piógenes? Supurados y no supurados. ¿Cuáles son los supurados que producen pus? Pueden ser específicos o no específicos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los específicos? La erisipela y la escarlatina. ¿Y cuáles son los inespecíficos? Los que se producen a nivel de piel, impétigo, forúnculos, abscesos, a nivel de mucosas. La más importante, la faringitis, porque es puerta de entrada de otras infecciones, otitis, meningitis. La más grave, sepsis puerperal, ¿no? Sepsis puerperal. Los específicos son las dos erisipela y escarlatina. ¿Cuáles son las principales infecciones del Streptococcus agalactiae? Infecciones neonatales. ¿Cuáles? Meningitis neonatal, sepsis neonatal. ¿Por qué se origina? Al pasar por el canal del parto de una madre que tiene en la vagina, está colonizada con Streptococcus agalactiae. No todas las mujeres están colonizadas por Streptococcus agalactiae. ¿Cuáles son los principales cuadros clínicos de Streptococcus viridans? Endocarditis. La principal patología es la endocarditis. Sepsis, bacteremias, ¿qué más? Y del Streptococcus mutans, la caries dental. Bueno, eso sería todo, chicos. Hay que